Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta su tercera sesión de el 24 horas de paz en español edición 2015. En esta ocasión tenemos a compañera Ana María Vives, que nos va a estar acompañando desde España, natural de Cuba, y nos va a estar hablando sobre patrones de datos con SQL, Data Mining, Excel Data Mining, HTML y R. Esto es un tema muy interesante que está muy de moda, así que espero que lo disfruten. Antes de comenzar propiamente con la charla, les queremos recordar y dar gracias y agradecimientos a nuestros patrocinadores, Linchpin People, Pluralsight, SQL Sentry y Microsoft, que han hecho posible este evento, al igual que Paz. A todas las personas que participen durante la charla, vamos a tener haciendo una rifa, unos sorteos al final del evento, el día de mañana. Así que pendientes sus correos electrónicos para los ganadores. De igual manera, este evento es organizado por el capítulo global de paz en español, del cual soy líder. Mi nombre es José Luis Rivera y nos pueden acompañar toda la semana, todos los miércoles a las 12 del mediodía hora de Colombia, todos los miércoles. Después de este evento no tenemos más sesiones hasta el próximo año, en enero, así que pendiente. Y nuestra página de Facebook es facebook.com/SpanishPassVC. Sin más, los dejo con Ana para la exposición del tema. Hola, muy buenos días Latinoamérica, muy buenas tardes España y resto del continente. Es un placer, un enorme placer regresar al evento de 24 horas Paz. Yo me dedico al desarrollo de proyectos y consultorías en Business Intelligence con tecnología Microsoft fundamentalmente. Así que es un placer, ya les digo, compartir estos temas de minería de datos que son tan interesantes y que son tan, digamos, actuales, aunque realmente no pertenezcan solamente al mundo de hoy. Pues bueno, eso es lo que vamos a hacer, hablar un poquito de minería de datos. Vamos a ver cómo está disponible desde Excel, cómo lo podemos trabajar desde SQL Server Data Tools en sus proyectos de análisis services, y luego como código podemos utilizar los DMX, las Data Mining Extensions, y además lo que sí empezamos a trabajar ahora en los últimos tiempos es el lenguaje R para explorar los datos y Microsoft Azure Machine Learning para crear distintos experimentos y distintos tratamientos sobre los datos. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo, solamente tenemos una hora, así que vamos a seguir. La idea es más demos que explicación. Aquí podríamos estar comentando mucho, especialmente sobre temas de minería de datos, que la verdad es que es un mundo muy interesante en el que nosotros nos podemos mover, sobre todo con el objetivo de efectivamente analizar en qué estado está nuestro negocio, qué clientes tenemos, qué productos vendemos, por qué vendemos esos y no otros, por qué nuestros clientes se comportan de una manera o de otra. Es decir, buscamos patrones, buscamos identificar el riesgo de perder a un cliente, hacer alguna previsión de las ventas. La minería de datos realmente tiene muchas facetas. Nosotros vamos a centrarnos hoy solamente en la exploración de los datos. No vamos a predecir ventas, no vamos a estar viendo el futuro, sencillamente viendo qué es lo que tenemos y vamos a tratar hoy de estar descubriendo patrones con estas cuatro herramientas. Fijaros que el proceso de minería de datos, es decir, el proceso de búsqueda de conocimiento en el que se encuentra la minería de datos, pues es de toda la vida, como quien se suele decir. Fijaros que en este diagrama, en este esquema que es del año 1997, y ya se hacía referencia a otra
a otra publicación anterior. En este caso hablamos de la selección de los datos, del preprocesado de datos, la limpieza, la transformación, ¿sí? La primera parte de trabajo sobre la calidad del dato y luego entramos entonces en la fase de la minería. Esto se asemeja mucho a lo que hacemos hoy. Es perfectamente reproducible en los proyectos de minería que tenemos hoy. Luego, después de realizar los proyectos y modelos, estructuras y modelos de minería de datos, pues descubriríamos los patrones y evaluaríamos los resultados. Quizás lo que le falta a este modelo, pues sí es verdad que lo tiene el CRISP. Empezamos por algo tan importante como el conocimiento del negocio. Nosotros necesitamos saber qué negocio estamos modelando, tenemos que saber en qué rango se mueven nuestros datos, qué patrones, cuáles son los máximos, los mínimos que tienen esos datos, cuáles son los valores que están fuera del contexto, es decir, las anomalías. Teniendo toda esa información, conociendo el negocio, pues entonces podremos conocer los datos. Con los datos ya conocidos, es decir, sabiéndolos interpretar, pues entonces los podemos preparar porque ya hemos identificado cuáles de los atributos van a ser útiles para los distintos modelos según lo que nosotros queremos hacer. Modelamos, preparamos los modelos, los evaluamos y en dependencia del resultado del modelo, pues nos vamos a implementar la solución o sencillamente hemos descubierto que habían preguntas sobre el conocimiento de nuestro negocio que no quedaron resueltas o han surgido otras nuevas. Se vuelve a cerrar el ciclo y volvemos a la parte de entendimiento del negocio. Por tanto, este esquema quizás es más, está mejor preparado que el anterior porque encierra una mejor información sobre las etapas en que nosotros estamos viendo. Ya les digo, podemos estar hablando de minería en temas teóricos mucho rato. Aquí entran los algoritmos, por tanto entra estadística, entra inteligencia artificial, entra el conocimiento del negocio. Hay mucha ciencia por detrás de minería de datos. Por un lado, por ejemplo, tenemos los algoritmos, que los vamos a dividir en dos grupos, los directos o supervisados con una variable que lo podemos predecir y los otros que sencillamente sin darles ninguna variable les damos el conjunto de datos o la población de la muestra que tengamos y entonces nos dicen, no sé, lo agrupan por afinidad, crean descripción sobre los datos, etcétera. En el caso de SQL Server, nosotros tenemos una serie de algoritmos de Microsoft que ya están implementados y que nos sirven tanto para Excel como para SQL Server, los proyectos de análisis servicios multidimensional donde están las estructuras y modelos de minería de datos. Árboles de decisión, regresión lineal y logística, redes neuronales, etc. Esto es en cuanto a SQL Server. Azure Machine Learning viene mejor preparado, viene con mayor cantidad de productos. Tengo que decir que en el caso de Azure, señores, está todavía en fase de evolución. Es decir, ahora mismo, acaba de salir, ahora mismo hace, no sé, muy poquito, una release donde se han mejorado algunos gráficos, se han mejorado una serie de cosas. Es decir, hay que estar atentos porque realmente es una herramienta que es muy potente, que nos está ofreciendo muchas posibilidades. La diferencia, la razón por la cual hay tantos algoritmos es que desde SQL Server nosotros podemos utilizar un algoritmo diferenciando su comportamiento a través de la definición de los parámetros. En el caso de Azure Machine Learning, lo que ocurre es que ya tenemos los parámetros definidos para muchos de ellos y por tanto nos facilita, es decir, es solamente arrastrar este algoritmo con sus parámetros y entonces podemos trabajar. Seguimos hablando en todo caso de directos o supervisados, de indirectos
o no supervisados y en dependencia de la variable que vayamos a predecir, en dependencia del elemento que vayamos a utilizar, pues usaremos uno u otro. Hay que decir que además de Microsoft, hay muchísimas herramientas que se están dedicando al análisis de los datos. Fijaros como unas de las más importantes son SQL en general, todas las herramientas de SQL, ya sea Oracle, la que sea, pero luego tenemos R, que lo vamos a ver hoy, Python, R y Python en muchos proyectos digamos que se trabajan en paralelo. Hay un equipo de gente que les gusta R, otro equipo que les gusta Python, pero hacen más o menos para esto que estamos hablando, más o menos la misma funcionalidad. Fijaros que están bastante parejos en cuanto al uso. Y luego viene Excel, luego pues todo lo demás que vemos ahí. Es decir, vamos bien. En esta charla tenemos muchos de los elementos que son los más utilizados. Vale, yo les quería mostrar que nosotros de toda la vida hemos explorado los datos, claro, eso es de siempre. Y los hemos explorado con Transact SQL, haciendo búsquedas, construyéndonos una CL con la que hemos ido trabajando. Pues muy bien, eso lo podemos seguir haciendo. Podemos mejorar todavía con un group by, por lo tanto, ya no solo tenemos cuáles son los datos, sino que ahora podemos saber, por ejemplo, de nuestro conjunto de datos, dado un elemento, que en este caso es el número de coches, dado un elemento, cuántos han comprado coches y cuántos casos nosotros tenemos para cada uno de los coches. Es decir, vamos complementando la información que tenemos. Yo estoy trabajando con el juego de datos de AdventureWorks, con el juego de datos de la vista V Target Mail. Esta vista lo que nos da a nosotros es una información de clientes de compras de bicicletas, pero bueno, lo que tenemos es la información acerca de su estado civil, su género, dónde viven, si tienen casa, en fin. Esa información es la que nos ofrece la vista y además en una columna nos dice si previamente ha comprado o no ha comprado bicicleta. Ese es el juego de datos con el que vamos a estar trabajando a lo largo de la sesión. Bien, pues podríamos verlo directamente con una CL, podríamos con una CL y un group by mejorar y los agregados, mejorar la definición, o incluso podemos hacer algo como crearnos con el pivot de la propia sentencia select, pues algo así. Ya no solo vamos a saber que de los que no tienen coches, 2.687 han comprado previamente, han comprado bicicletas, sino que de ellos sabemos ahora que 1.500 son casados y 1.100 son solteros. Y podemos seguir. Lo que pasa es que esto puede llegar a ser muy complejo, puede llegar a ser muy difícil de mantener para nosotros. Y entonces vamos a aprovechar otras herramientas que además nos dan información estadística, porque a nosotros nos va a ser de mucha utilidad en todos los temas de minería de datos valorar y conocer los valores estadísticos para saber cuáles son las correlaciones, para comprobar cuáles van a ser los comportamientos en dependencia de los patrones, y además vamos a tener una serie de herramientas de visualización que nos van a ayudar a entender rápidamente cómo se está comportando el dato sin que tengamos que ir a la select, a la consulta. Vale, pues entonces vamos a ver que en general, en cualquiera de las herramientas que sea, nos vamos a encontrar con el mismo, con los mismos pasos. Es decir, iniciamos el modelo, lo definimos, entrenamos el modelo con un porcentaje de la población, luego lo validamos, es decir, comprobamos que ese modelo efectivamente contra datos reales da unos resultados, comparamos esas predicciones y entonces tomamos una decisión en cuanto al modelo. Señores, en minería de datos
hay que hacer un acto de fe, hay que pensar que siempre los modelos los podemos ir mejorando, pero todo tendrá un límite en cuanto al tiempo y al coste de recursos que tenga eso. Nada nos puede garantizar que el modelo siguiente sea mejor que el anterior y así tendríamos un ciclo de no acabar. Hay que llegar a un punto en el que nosotros sencillamente paremos. Bueno, pues vamos a empezar a ver en el caso de Excel cómo serían estas herramientas. Estas herramientas de Excel están desde Office 2010, a ver, venga, desde Office 2010 o 2007, ¿dónde está Excel? Aquí. Vale. Tenemos, yo les comentaba, es el mismo juego de datos, el que conocemos, y en Excel tenemos, por un lado, las herramientas de tabla que nos permiten definir los influenciadores clave, detectar categorías, detectar cuáles son las excepciones. A nosotros nos interesa muchísimo, es el tipo de cosa que nos va a interesar mucho. Por ejemplo, vamos a hacer esto, detectar excepciones. Se me ha ido. Vamos a ver. Analizar, detectar excepción. Aquí. Vale. De todas estas columnas, le decimos al motor que se encargue de comprobar los comportamientos que no entiende. Fijaros que aquí ahora mismo lo que está ocurriendo es que Excel se está conectando con una base de datos, de Analysis Services que yo tengo aquí conectadas. Esta base de datos que se llama DemoDM Excel es una base de datos que es del motor de Analysis Services, donde se está ejecutando un algoritmo. Ahora mismo vamos a poder ver qué algoritmo es. Lo que ha hecho es un algoritmo de clustering, como vemos aquí. Vale, a ver, un segundo. Un segundín, a ver si puedo poner la lupa. A ver, un segundín. Aquí. Si lo vemos, el algoritmo de clustering es el que se está ejecutando. Ha sido la propia herramienta que tenemos dentro de Excel la que ha llamado a la base de datos y se ha encargado entonces de ejecutar el algoritmo y decirnos qué elementos en cuáles de las columnas de mi base de datos ha encontrado anomalías y qué elementos son estos donde se ha encontrado anomalías. Fijaros que no hemos dicho una columna, no hemos dado una columna de predicción. Es decir, este sería del tipo de indirectos o no supervisados, ¿vale? En este caso que no hemos dicho cuál es la columna, pues entonces lo que tenemos es, un segundín, aquí en clientes, por alguna razón ha detectado que en este caso, en la fila 9, hay un problema de descoordinación. La edad no coincide. ¿Qué significa esto? Que las personas o los otros elementos de la muestra que cumplen el resto de características no coinciden con este valor de edad. Estamos haciendo un tratamiento de clasificación, de clustering, los ha agrupado, los ha definido y se ha dado cuenta que este no coincide con la edad, que este no coincide con el otro. Así que tenemos una serie de herramientas dentro de Excel que está hace muchos años ya. Desde Analysis Services 2005 podíamos conectarnos con Excel 2007 y ya teníamos esta característica. La opción de la ficha Data Mining, donde entonces nosotros podemos trabajar con, Data Mining, que entonces podemos explorar los datos, realizar una serie, pero ya un poco como de algoritmo, como de modelo de minería de datos y de hecho incluso podemos crear una consulta. Hay una gran funcionalidad aquí.
Esto no es nuevo, lo que había es lo que seguimos teniendo ahora. Vale, pues entonces, este sería el dato y este sería lo que acabamos de ver de las anomalías. Data Tools, para no demorarme, que luego quiero enseñarles lo otro. Vamos a ver Data Tools. Voy a intentar cerrar el Excel. Es que tengo aquí. Vale, cerramos el Excel. Hay muchísimas funcionalidades, señores. Hay de verdad que una riqueza enorme. Ya estamos en un proyecto de minería de datos, un proyecto de análisis services, si yo pudiera, mejor, un proyecto de análisis services donde lo que hemos creado es una única estructura de minería de datos a la que hemos hecho corresponder un grupo de modelos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues crear un modelo aplicando el algoritmo de Naive Bayes de Microsoft, luego uno de árbol de decisión, de Decision Tree, uno de clustering y uno de redes neuronales, con el objetivo de compararlos con el mismo juego de datos, compararlo a ver qué pasa. Fijaros que hay un par de algoritmos que son Decision Tree y Naive Bayes, donde he quitado los valores contiguos para poderlos comparar con los demás, porque depende de lo que nosotros estemos analizando, necesitamos que los valores sean discretos. En R también lo vamos a hacer para que realmente el tratamiento sea el mismo. Pues hemos definido una estructura de minería de datos. La estructura parte de esa tabla que les conté. Luego hemos creado los modelos, ¿bien? Y lo que podemos hacer después es visualizar los modelos. Es decir, este algoritmo de Naive Bayes, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, yo quiero saber qué relación, qué influencia ejercen el resto de columnas sobre la columna comprador. Y en este esquema lo que se observa es, primero, tenemos aquí, fijaros, un montonazo de columnas, ¿vale? Y de esas columnas son solo algunas las que tienen influencia. En temas de minería de datos nosotros estamos hablando de atributos de modelo. Bueno, pues la que más influye es los coches, luego los fijos, luego la distancia, luego la educación. Es decir, ¿y para qué nos sirve esto? Bueno, pues haciendo este algoritmo de primero, nosotros podemos, digamos que descartar algunas columnas que ejercen menos influencia, que también de verdad tengamos en cuenta que esto se hace basándose en la muestra actual, ¿eh? Si nosotros cambiamos considerablemente el aspecto de la muestra, podemos encontrar que esto difiere. Aquí tenemos, además, distintos perfiles que se han creado para cada uno de los atributos y cómo estos perfiles influyen sobre el valor 1, que significa que sea comprador, o el valor 0, que significa que no sea comprador. Aquí no hay valores nulos, ¿eh? O es 0 o es 1. Bien. De esta manera, nosotros podemos ver cómo el estado civil, por ejemplo, es parejo, nos da igual, fijaros que sea, pero en este caso, por ejemplo, de hijos en casa, sí es verdad que, a ver, vamos a buscar uno que se difiera. Miren, aquí, por ejemplo, los que tienen 4 coches tienen bastante mayor probabilidad de los que tienen de no comprar que de comprar. Vemos que aquí la franja es más finita y así podemos ir analizando un poco cómo influyen. Más opciones, esto es la influencia que ejercen sobre el no comprar y esta es la influencia que ejercen sobre comprar. Es decir, una cantidad de visores tremenda que nosotros tenemos para este algoritmo de Naive Bayes. En cada uno de los algoritmos vamos a encontrarnos con dos opciones de visualización. La de los modelos, la gráfica que Microsoft adoptó según lo que se usaba, porque llegó Microsoft después al mundo de la minería de datos así, de esta manera, y lo que usó son los mismos gráficos que estaban en el mercado, o esta vista, que es el visor general, el árbol de contenido, de visión de contenido. Con este árbol, para nosotros es importante porque cada una de estas líneas
Esto que pone Model Catalog, Model Schema, todo lo demás, todo eso, señores, no es más que columnas dentro del modelo resultante, y eso a nosotros nos va a servir para luego explorar el modelo. Aquí vamos a ir viendo todos los nodos y todas las características, y en dependencia de cómo sea el algoritmo, así estaremos viendo los valores. Bueno, pues Decision Tree, por ejemplo, tenemos un árbol de decisión, vuelve a ser el número de coches un elemento importante. Después del número de coches, en dependencia de cada uno de los casos, por ejemplo, si son 4 coches, pues lo importante es hijos, si no, la región, el estado civil, lo que sea. ¿Verdad? También tenemos red de dependencia. Bien, pasamos a otro, por ejemplo, el de clúster. El de clustering, la información se agrupa, por cierto, que lo que no he comentado, en el caso de árbol de decisión y de Naive Bayes, nosotros sí que tenemos un algoritmo, un valor de predicción, que es la columna de comprador. Luego, en este caso de clustering, lo que tenemos es cuánta población hay en cada clúster que cumple una determinada característica. Por ejemplo, yo quiero saber dónde están, en qué clúster hay una mayoría de compradores, que es en este. Tenemos en el clúster 5 74% de compradores. Pues ahora lo que queremos saber es qué tiene el clúster 5. Lo podemos ver aquí, ¿vale? Este clúster 5 tiene estos, por ejemplo, aquí no tiene hijos en casa. Fijaros cómo la gente que no tiene hijos en casa va a tener gran probabilidad de comprar la bicicleta, etcétera. Y ahí analizaríamos, tienen un solo coche. Fijaros que en el 6 todo el mundo tiene 2 coches, pero en el 5 tienen uno. Y así analizaríamos las características de cada clúster, cómo se comporta cada clúster con el otro. Y vamos analizando y analizando, y llegamos también a las redes neuronales, donde tenemos también una serie de gráficos y de observaciones. Y así, esta herramienta de minería de datos nos permite, este proyecto de Visual Studio de minería de datos, a nosotros nos permite obtener información sobre cada uno de los modelos que hemos ido creando, y con un gráfico de elevación de este estilo podemos ver que por un lado tenemos un modelo ideal, que es el rosa. Este modelo ideal lo que dice es que vamos a alcanzar el 100% de nuestro éxito analizando el 50% de la muestra. Eso sería lo ideal. También tenemos un random, que significa que al 50% de la muestra tenemos el 50% del éxito, y eso nos llevaría a tener que analizar el 100% de la muestra para tener el 100% del éxito. Entre estos dos están nuestros distintos modelos. Según lo que estamos viendo en este gráfico, el modelo de Decision Tree es el que con un 72, es decir, con un 50% de la muestra ya tenemos un 72, casi un 73% de éxito. Bueno, pues lo que tenemos que ir es ajustando parámetros, ajustando valores, hasta que esto se acerque lo más posible al modelo ideal. Pero recuerden lo que les he comentado antes, de tratar de tratar estos valores o estos modelos con la seguridad de que esto, primero, no es 100% cierto, es una predicción, es un comportamiento que cumple sigue determinados patrones, pero no quiere decir que nosotros tengamos aquí nada adivinado. Y luego podemos hacer consultas, que para no, como la charla es corta, pues se las muestra una presentación. Aquí nosotros iríamos escogiendo elementos del modelo, elementos de la función de predicción y elementos de los valores. En este caso, como hemos dicho, que el modelo que estaba mejor era el de Decision Tree, empezaríamos escogiendo este modelo, y así ahora vemos la consulta. ¿Vale? Es decir, esta herramienta, esta aplicación Data Tools tiene un proyecto que es el de Analysis Services, que dentro de un servidor de minería un servidor permite tener una base de datos,
¿vale? Es esta. Una base de datos de análisis donde nosotros tengamos las estructuras y los modelos y los podemos examinar y los podemos consultar. ¿Cómo lo consultamos? Con, un segundín, los consultamos con extensiones de minería de datos. Voy a no perderme la presentación. Estos son los gráficos que hemos estado viendo, ¿vale? Los visores, todo lo que les he estado contando. Ya está, fenomenal. Y ahora, desde el lenguaje de las extensiones de minería de datos, nosotros también podemos explorar los modelos. ¿Y cómo hacemos? Pues podemos examinar los casos que tiene un modelo, por ejemplo. Bien, estos son los casos. Son los datos que tenemos, el contenido del modelo, y aquí nos tenemos que acordar ese visor de contenido genérico que les enseñé. Aquí tenemos todas esas columnas y estamos en un DMX que es lo más parecido que hay a Transact. Muy, muy parecido, es como si estuviésemos escribiendo en Transact, con lo cual es comodísimo para nosotros trabajarlo. Queremos hacer una consulta, por ejemplo, y podemos ver que cada uno de los nodos, aquí tenemos unas expresiones, o lo podemos aplanar. Estamos consultando un modelo. Fijaros que aquí estamos hablando de cliente DT, es decir, el de Decision Tree es el que estamos en este caso eliminando. Podemos filtrar para ver uno en particular. El trabajo con Data Mining es comodísimo. Ya les digo, es como si estuviéramos en Transact. No ha cambiado tampoco de 2005 hasta aquí con el DMX. Y ahora sí quiero que veamos una consulta, que esta sería la que podríamos escribir. Lo que estamos haciendo es relacionando la vista de datos, esta que nos traemos del AdventureWorks de Microsoft, la estamos relacionando con nuestro modelo, ¿vale? Estamos haciendo allí un join, que en este caso sería un prediction join, para obtener una predicción, y lo que estamos mirando es T, ¿quién es? T es este origen de datos, ¿vale? Entonces, de T nos traemos el ID del cliente. De el modelo nos traemos, vamos a ponerlo aquí, del modelo nos traemos si es comprador o no comprador, y del modelo también la función de predicción para la probabilidad. Esto era lo que podíamos haber construido también allí en el, a ver si me, claro, un segundo, lo pongo pequeño un momentico para poderlo ejecutar. Vale, aquí ya está. Esto que lo podemos hacer en el Data Tools perfectamente, bueno, pues aquí nos da cada cliente, si va a ser comprador o no, lo sabrá con 0 por ahí. No, porque estoy haciendo un juego, ok, vamos a buscarlo. No, pues ven, aquí tengo una condición, solamente los compradores, y además ya tenemos un order by, con lo cual los que estamos viendo más arriba, un segundín, son los que mayor probabilidad de comprar tenemos. Es decir, hemos hecho una predicción sobre el modelo y nos hemos quedado con los 10, los 20, los 300 clientes con mayor probabilidad de comprar. Y a esos son a los que le dirigimos, digamos, nuestra compra, nuestra labor predictiva. Pero yo quería que viéramos en este caso, por ejemplo, que lo que estamos analizando es el de clustering. Si en un algoritmo de clustering, en un modelo que hemos creado, estamos mirando quiénes son los que tienen la función de pertenecer, es decir, la probabilidad de pertenecer a un clúster, los que la tengan más baja,
Eso significa que lo que en realidad estamos haciendo es detectando anomalías, porque son aquellos elementos de la muestra, digamos que no se llevan bien con nadie, que están separados de lo que es el patrón de comportamiento del resto. Estos clientes, por lo que sea, son diferentes. Entonces nosotros tenemos que analizarlo, a ver por qué razón se comportan de esa manera, si es que hay un error en los datos, si es que es un cliente que yo debo dejar de trabajar con él porque realmente me ocasiona muchos problemas, o al revés. Son unos clientes muy buenos que yo hasta ahora no los había detectado, están por encima del patrón de conducta. Todos estos aspectos son muy importantes para nosotros y los vamos viendo en el examen que hacemos sobre nuestros datos. Y fijaros que aquí hay muchísimo más: el tratamiento de la cesta de la compra que no hemos visto, el tratamiento de la predicción de venta. Aquí estamos hablando de patrones, de comportamiento, de análisis, de análisis de los datos. Aquí esta predicción que estamos haciendo no es de ventas, sino de comportamiento de las personas, ¿vale? Bien, ¿qué es el lenguaje R y por qué aparece aquí si esto son 24 horas de PAS y de SQL? Pues, señores, R está ya en SQL y R está y va a estar más tiempo en nuestras vidas en los próximos tiempos. R ya está vinculado con el Azure Machine Learning de Microsoft. Las ventajas: un código abierto, gratuito, una comunidad enorme, son muy entusiastas los programadores en R. Nosotros, digamos, yo me considero una desconocedora absoluta, pues podemos aprovecharnos de los beneficios que aporta R para poder explotar, digamos, los paquetes que hayan hecho. Voy rápidamente a pasar a la demo para que lo veamos. No es esto. Un segundín. Vamos a R. A ver. Aquí, fijaros. Ponemos esto en grande y ponemos esto en grande. Miren, aquí estamos en R. Estamos en lo que se llama RStudio, que es el entorno en el que nosotros vamos a trabajar. Ya les digo, mucho trabajo hecho. Los proyectos en R se llaman paquetes. Entonces nosotros lo que hacemos es que cargamos un paquete, como pone aquí. A ver si puedo poner esto en grande. Un segundo. No me deja ponerlo en grande. ¿Había alguna manera? A ver qué le ha pasado. Bueno, está un poquito mejor así. Vale, pues lo que hacemos es cargar una librería y luego invocarla. Ya yo he invocado esta librería Rattle, que va a ser muy útil para nosotros, porque fijaros que dentro de R hay un trabajo enorme con esta librería que se llama Rattle. Hay un trabajo enorme que está preparado para que nosotros podamos explorar, que es de lo que estamos hablando, ¿vale? Explorar nuestros datos. Yo, por tema de tiempo, ya me he conectado. Este cliente DM, el cliente de Data Mining, un CSV, que exactamente tiene el mismo contenido que hemos usado en Excel y que hemos usado en el Data Mining de SQL Server, ¿vale? Pues aquí lo que tenemos son las mismas variables, las podemos encontrar. No se fijen en este F3, que es que yo le puse la tilde, ¿vale? Que a veces lo entiendo y a veces no. Bueno, pues con estos datos aquí vamos a explorar. Esta es la conexión. Ya R me está diciendo cuáles son las variables que son continuas. De esas variables continuas, vamos a utilizar la lupa para que lo veamos bien. Fijaros, de estas variables continuas tenemos toda la información estadística, el mínimo, la mediana, el máximo y todo lo demás. Y aquí tenemos las variables discretas: el estado civil, el género. Nos da además cuántos valores, esto que pone niveles. Estado civil son 2, pero educación son 5, ocupación son 5, y así ya tenemos información sobre nuestros datos.
Si queremos hablar de correlación, tenemos que, a ver, un segundín. Nos da la relación que existe entre cada uno de estos valores continuos, de forma tal que nosotros podamos ver la dispersión, el nivel de dispersión que puede haber en alguno de ellos. También en explorar, en distribuciones, quería mostrarles lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero saber por educación cómo se comportan los datos. Pues por educación le hemos seleccionado, ven, diagrama de barras, y al ejecutarlo, como nosotros realmente estamos en R, lo que pasa es que estamos utilizando una herramienta auxiliar de R, pues fijaros que en el RStudio se nos está definiendo un diagrama que además podemos hacer zoom sobre él, y aquí tenemos toda la distribución de los datos. Es decir, por cada uno de los niveles de educación, esta es la cantidad de valores que nosotros tenemos. Volvemos aquí. Bueno, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Podemos hacer de clustering, hay la posibilidad de crear además árboles de decisión, bueno, un montón de cosas. Voy a pasar de ver estos rattles, se los recomiendo. Podemos encontrar mucha información a partir de esta herramienta. Y luego regresaríamos aquí. Fijaros que nosotros podemos abrir un modelo, un fichero. Bien, lo he hecho. Bueno, la D me ha quedado, D es por el frame, el data frame de R, que así se llaman. No he marcado la D, así que se ha quedado con la F. Lo que he hecho es crear un frame, una tabla, entre comillas, de R, con el contenido de mi cliente CSV, que sí tiene título, que se separa por coma, y por ejemplo me he traído las 63 primeras filas. Y entonces, ven, aquí tenemos 63 observaciones y las 32 variables que tiene. Esto lo podemos examinar así, o es mucho más cómodo que nosotros exploremos así los datos. Los mismos datos los estamos viendo en R, con la ventaja de que R tiene una gran cantidad de elementos ya preparados. Por ejemplo, por ejemplo, que nosotros podemos hacer una serie de gráficos, además todos a la vez. Estoy haciendo 3 gráficos y aquí los puedo ir viendo. La correlación, por ejemplo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha querido? No, ¿y por qué no se ha querido hacer? Claro, es como me he equivocado antes. El problema que tiene es la D. Vale, voy a hacerlo de nuevo. La D. Sí, no sé si lo habéis visto. Es decir, el primer elemento, el primer parámetro es el data frame. Como me quedó mal escrito, me quedó solo con la F, pues no teníamos. Pues aquí tenemos 3 gráficos de distribución de cómo se comportan nuestros datos. Esto que estamos usando es un paquete que se llama ggplot, que además tiene una enorme cantidad de gráficos. Aquí se está comportando entre los coches y el salario, cómo es la distribución y cómo es la dispersión, digamos, del dato. Eso desde el punto de vista estadístico se puede ver. Vale. Muchas más cosas podemos hacer con R, muchas más cosas. Nosotros podemos, por ejemplo, que venimos del mundo del SQL y que estamos aquí, fijaros que de este conjunto voy a volverlo a cargar para que no haya confusión. Vale, muy bien. Aquí tenemos 18.000. Voy a limpiar aquí los gráficos estos. Vale. Entonces, con estos datos, ¿qué podemos hacer nosotros? Filtrar como si estuviéramos en Transat. Estamos filtrando por las mujeres y ahora tenemos, en vez de 18.000, 9.100 observaciones. Lo vemos aquí. En este tenemos un panel que nos está dando el entorno. Este es nuestro... Uy, perdón.
Este es nuestro data frame con todos sus datos. Este es el que acabamos de hacer con el filtro, donde seguimos manteniendo las 14 variables. Podemos filtrar también por columna. Aquí le estamos diciendo que solamente se traiga la columna del cliente. Ya tenemos solamente una variable, significa una sola columna. Y así, por temas de tiempo, para no seguir, fijaros, que se las traiga todas menos el cliente, que se traiga solamente el cliente y el género, todas menos el cliente y el género, que nos lo ordene, esto es como si pusiésemos un order by. Fijaros, hemos usado filtros, hemos usado select, ahora hemos usado order by, vamos a ver el resultado. Y aquí en ingreso tenemos todos los que tienen 10.000 y los últimos, por aquí abajo, los que tienen 170.000, ordenados, como si estuviésemos en Transat. Podemos crear columnas calculadas, podemos crear grupos, podemos crear agregados, en fin, que podemos hacer muchísimas de las cosas que normalmente haríamos nosotros con un conjunto de datos. Además, tenemos la posibilidad de trabajar con algoritmos, con paquetes donde ya hay algoritmos creados. Por ejemplo, esta que se llama E1771, pues resulta que es un paquete donde está implementado un algoritmo de Naive Bayes, donde fijaros que con estas dos instrucciones de aquí, lo que hago es eliminar las columnas contiguas, estoy usando el mismo dato, elimino las columnas contiguas y entonces les aplicamos, tengo que eliminarlas, activar el paquete, me van quedando poco tiempo, quiero dedicárselo a Azure Machine Learning, ¿vale? Le quito y podemos hacer algo con este modelo, le di, sí. Y, por ejemplo, podemos ver las predicciones para cada una de las filas. Lo tendríamos aquí. Le he dado, sí. Combinamos, vamos a combinar. Este, por ejemplo, aquí lo tenemos. Y aquí tenemos para cada una de las filas qué predicción tendría para si ser comprador o no comprador. Señores, es lo mismo que hacíamos con Excel, lo mismo que hacíamos con el SQL Server Data Mining. R es una excelente herramienta, una comunidad, ya les digo, muy entusiasta. El único problema que tenemos es que, como veis, esto no tiene nada que ver, no hay nada que te indique que es Naive Bayes, y menos este que se llama Party, ¿vale? Que es de Decision Tree. Bien, voy a hacer rápidamente de R para dedicarle un poquitín de... Hay muchísimos gráficos, el código yo se lo pongo a disposición de la organización, ya nos dirán cómo, si hay que subirlo o lo que sea. También salimos de Visual Studio, ¿vale? Para entonces entrar en Azure Machine Learning. Es decir, que hemos visto con R, hemos explorado los datos, hemos analizado cuál es su distribución, ¿vale? Hemos visto la correlación, cómo se comporta. El modelado, al final, esta parte no se las enseñé, pero bueno, por tiempo, nos darían las mismas columnas, lógicamente, porque al final tenemos el mismo, es decir, los algoritmos por dentro son lo mismo, y siendo la misma muestra, pues para desarrolladores de SQL Server pensamos que la tabla es el data frame, la columna o campo es la columna variable y la fila es la observación, y luego con este paquete de P, L, Y y R, este nos deja a nosotros pues examinar y hacer todo lo que queremos con conjuntos de datos. Podemos ver las estadísticas, es decir, que nos dé los 6 primeros registros, que nos dé un resumen para las columnas discretas, nos daría, como fijaros aquí en el estado civil, nos da la cantidad por cada uno de los casos, y para las columnas que son numéricas o que son continuas, tenemos el mínimo, el máximo, los cuartiles, ¿vale? La mediana, la media y todo lo demás. Bueno, los gráficos que vimos, y entramos entonces en la última parte, que nos quedan 10 minutos,
en la última parte de nuestra sesión de hoy, que es Azure Machine Learning. Ya les decía, funciona muy bien, es un entorno muy bueno para nosotros trabajar. No necesitamos de inicio, al menos para explorar nuestros datos, no vamos a necesitar una cuenta de Azure, ni mucho menos. Lo que vamos a necesitar, eso sí, es crearnos una cuenta para poder trabajar. Aquí tenemos un resumen de los algoritmos. Unos algoritmos que, en dependencia de lo que nosotros vayamos a buscar, fijaros que aquí está, detección de anomalías, que si queremos clustering, si queremos clasificación, pero múltiple, si queremos clasificación con 2 elementos, y algoritmos de regresión, que no los hemos tocado para nada en la charla de hoy. Bueno, pues en este caso lo que tendríamos sería que entrar a Studio, vamos a aquí, ven, Studio AzureML.net, y en este caso loguearnos o crearnos una cuenta nueva, ¿vale? Nos creamos una cuenta nueva o nos logueamos y vamos a tener este subconjunto de elementos. ¿Cuáles son los servicios web? Los experimentos, las bases de los conjuntos de datos que estamos consultando, y luego otra serie de elementos que no vamos a ver hoy aquí, como son los servicios web, a los que podemos crear una vez definido qué modelo es el que queremos utilizar. Es decir, tienen mucho más, ¿vale? Lo que quiero es que veamos que hoy nos vamos a quedar en el examinar un experimento, ver cómo nosotros podemos efectivamente visualizar los datos, que es a lo que nos estamos dedicando desde la Azure Machine Learning, y además ver cuáles son los ejemplos, por ejemplo, de los conjuntos de datos que tenemos. Yo en mi caso ya tengo algunos conjuntos de datos guardados. Todos estos son datos de Microsoft, son muchos conjuntos, ¿vale? Si no conectamos a unos datos, conectamos aquí uno nuevo, desde un local, seleccionamos el archivo, vale, vamos a ver, creo que el 2 era el que no tenía tilde. Ajá. ¿Qué pasó? Ahora se está cargando, lo debía haber tenido cargado previamente, no demorará, ¿vale? Luego, bueno, pues es esto, hemos cargado y luego, ¿qué vamos a tener? Pues la posibilidad de crear un experimento sobre este elemento. Tenemos este entorno en el que, por una parte, tenemos todas las opciones como si fuera una caja de herramientas. Es el panel más a la izquierda, es como si fuera una caja de herramientas, además con una opción de búsqueda, porque son tantas que con la opción de búsqueda podemos llegar. Un entorno vacío, pero que ya nos va dando la idea de como de un flujo de control, es decir, un flujo de tareas, de trabajo que se van a ir desarrollando. En dependencia del componente que nosotros nos traigamos, serán más o menos entradas, más o menos salidas, se podrán conectar o no. Y el último panel, el panel más a la derecha, es un panel destinado a la configuración, a las propiedades. Vamos a ver si ya cargó. Ya lo tenemos aquí. Vamos a los experimentos. Decimos, bueno, quiero crear un experimento nuevo. Fíjate, todo esto que estábamos viendo ahí son experimentos de ejemplo que podemos analizar. Nos traemos el dataset, lo primero, como siempre, seleccionar los datos, y desde aquí hay la opción de visualizar el dato. ¿Y qué tenemos aquí? La posibilidad de ver cómo se están distribuyendo. Fijaros cómo se distribuyen los valores, pero cómo se distribuyen por cada uno de los elementos, si son discretos o si son continuos. Y además tenemos otro visor, que es el gráfico de caja, que nos permite ver en cada uno de los casos. A ver, no hay ninguno con anomalías. Aquí la caja me está indicando dónde se mueve aquí. Ven, este puntito que tenemos aquí en los coches, este es un dato anómalo.
Es decir, que alguien tenga 4 coches está fuera de la muestra. El objetivo nuestro inicial es explorar nuestros datos. Pues fijaros con Azure Machine Learning qué nivel de visualización tenemos. Tenemos información, el mínimo son 0 coches, el máximo son 4 coches, la media es 1,5 coches, ¿vale? La mediana son 2, y claro, todos estos valores los tenemos aquí. Tenemos el mínimo, tenemos el máximo, pero que al tener poca cantidad de elementos de la muestra que tienen este valor, se considera un elemento que está fuera del conjunto. Si vamos a ver la edad, por ejemplo, todavía hay más datos que están fuera. Fijaros que se considera que lo que está dentro del patrón es de 30 a 80, siendo el conjunto de 30, vamos a suponer que fuese de 38 a 50 y tantos, los que tienen una distribución más compacta, pero se considera dentro de 30 a 80, ya no es posible meterse en estadísticas, pero aquí tendríamos todos los que están por encima de lo que es el patrón de comportamiento, y el máximo valor de edad es de 99. Bueno, pues así podemos estar analizando todos y cada uno de los elementos, pero claro, lo que vamos a querer hacer con este conjunto es seleccionar las filas, las columnas, lo que queremos es seleccionar las columnas y definir que de estas columnas que tenemos vamos a quedarnos con algunas para nuestro modelo, ¿vale? Entonces, ¿con cuáles nos vamos a quedar? Pues vamos aquí, no, todas las columnas, a ver qué pasa. Un segundo. Ajá, lo hemos generado. Hemos lanzado el selector. Por ejemplo, esto es coche. Aquí, ya está. Coches, por ejemplo, nos interesa educación, nos interesa ocupación. Si vemos, vamos escogiendo los distintos elementos, si tienen casa, etc. Esto vamos a suponer que fuesen las columnas, que pueden ser muchos más. Bien, decimos que ya está bien. Ya tenemos que sería lo que tuviéramos que hacer a continuación, pues dividir la muestra, lo mismo que hacemos en nuestro modelo de minería de datos, dividir la muestra. ¿Con qué porcentaje? Pues por ejemplo con 0,7, y entonces, ¿qué nos saldría? Por un lado, el conjunto de datos 1 y el conjunto de datos 2, que además, si lo miramos, en el conjunto de datos 1 vamos a tener el 70% de los datos y luego tendríamos pues el 30%. ¿Qué haríamos entonces? Pues aprovechar algoritmos de clasificación. Se me está acabando el tiempo. Vale, aquí añadiríamos algoritmos de clasificación, haríamos vamos a mostrarlo en la presentación, porque no sé si lo que no quiero es que me corten y sin que lo veamos, ¿vale? Entonces, en la visión de los datos, aquí tenemos la herramienta para visualizar, seleccionamos las columnas, lanzamos el selector de columnas, seleccionamos cuáles son las columnas que vamos a tener. En este caso sería seleccionarlas todas, excluyendo el identificador de cliente, ¿vale? Luego los vamos a dividir en dos para que me quede el conjunto 1 y el 2. Una vez ejecutado podemos ver que en el 1 tenemos 12.000 registros y que en el 2 tenemos casi 6.000. ¿Bien? Un tercio para cada. Ahora, estamos haciendo un algoritmo de clasificación de dos valores. Por tanto, nos traemos estos dos algoritmos. Son dos algoritmos que nosotros tenemos dentro de clasificación. Cada uno lo enganchamos en los distintos opciones de entrenamiento. Entrenamos los dos modelos. Un modelo utilizando un algoritmo, un modelo utilizando el otro algoritmo. Eso sí, los dos obtienen como datos, como conjunto de datos, el mismo grupo de los datos divididos. Es decir, a este modelo que vamos a entrenar
le entra un algoritmo por aquí y un dato por aquí, un algoritmo y un dato por aquí, ¿vale? Pues entonces seleccionamos la columna que nos va a servir y una vez ejecutado el entrenamiento tenemos que darle una puntuación, el score. Y al final evaluar, es decir, los mismos pasos que hemos visto todo el tiempo. Luego, al final, nos ofrece un diagrama parecido al que teníamos en el data mining, con la posibilidad de saber qué modelo es mejor que el otro, y además una serie de información acerca de los falsos negativos y falsos positivos, para que nosotros podamos, digamos, definir qué nivel de certeza, qué nivel de fiabilidad queremos que tenga el modelo, y en dependencia de lo que estamos trabajando, nosotros podríamos utilizar uno u otro. Son para mí las 5 de la tarde, es hora de finalizar la charla. Solo quería que nos quedásemos con la idea de que sea cual sea la herramienta con la que nosotros estamos trabajando, el proceso es el mismo. Conocer el negocio, encontrar cuáles son los atributos, las columnas que nosotros vamos a utilizar, explorarlos, limpiarlos, clasificarlos bien y luego utilizar las fases de modelado y evaluación e implementación de nuestro proyecto. He querido utilizar SQL, Excel, R y Azure Machine Learning, que no aparece en este gráfico porque se andará, es decir, todavía hay poca digamos, masa de gente que lo están utilizando. Para mí ha sido un tremendo placer ponerme en contacto con todos ustedes y quedo a vuestra disposición, José, por alguna pregunta que pueda haber o algo. Ha sido de verdad un placer estar de nuevo en este 24 horas de paz. Muchas gracias a los patrocinadores y desde luego a todos los asistentes que habéis estado escuchando la charla. Ok, gracias Ana. Lucas Fernández nos escribe dos preguntas, la voy a dar rapidito. Pregunta si el análisis servicios es tabular o multidimensional o es indistinto. Presumo que no, para minería, sí, para minería de datos es multidimensional. El proyecto es el mismo de Cubo Solar, es la misma plantilla de proyecto de Visual Studio. Muy bien. Y la otra pregunta de Lucas es que si recomiendas algún curso básico o por dónde comenzar con esto de Machine Learning. ¿Alguna recomendación? Ah, de Machine Learning. Bueno, hay un curso muy bueno en y además es gratuito, hay una plataforma. Déjame ver rápidamente. Mira, hay una plataforma que yo lo tengo aquí, precisamente. Mira, ¿dónde está? edX. En esta plataforma, edX, tú te inicias tu sesión, te registras y todo lo demás. Y aquí hay un curso muy interesante, a ver, Data Science and Machine Learning Essential. Esto está muy bueno, señores. Muy bueno, es gratuito. Yo no he tenido tiempo de verlo completo. Sé que hay compañeros por aquí que lo han visto y está muy bien. Luego, en la propia herramienta de Microsoft hay una posibilidad, sí, también, bueno, no terminé el experimento, no pasa nada, una posibilidad de aprender de todos estos experimentos que nosotros tenemos aquí, que además a su vez tenemos tutoriales también, ¿vale? Es decir, dentro de la propia herramienta tenemos una caudal de conocimientos, un montonazo de ejemplos. Hay una página de inicio para el Machine Learning, donde también tenemos muchísimas y muchísima información, aparecen cursos, vídeos, en fin, que realmente hay mucho por donde trabajar. Muy bien, muchas gracias. Joe
Arroyo nos pregunta cuál es el límite de registros en R. ¿Cuál es el Límite límite de registros dónde? en R, en R. En R. Es que me tenéis que perdonar, ya sé Latinoamérica, pero aquí lo decimos todo tal y como se escribe, En R, ya en R. me perdonan, yo digo CD porque lo aprendí en Cuba y digo DVD porque lo aprendí aquí, lo conocí aquí. Eso es una cosa que no se puede. No lo sé, pues realmente no lo sé. Yo he consumido poca cantidad, pero R hay que pensar que es una herramienta para gente que se dedica al mundo de la estadística fundamentalmente. Y el mundo de la estadística tiene muchos valores. No te puedo dar la respuesta a no sé cuántos, pero desde luego que muchas muestras cabrán en los análisis de los paquetes que están preparados con R porque como concepto esa es la herramienta de trabajo para la gente que se dedica a las estadísticas. Sí, como usuario de R le puedo decir que va a depender, es directamente proporcional a cuánta memoria tenga la máquina. Si tiene poca memoria, pues como él tiene que subir a memoria todos los Eso data frames, pues va a depender de cuánta memoria tenga el computador. claro, eso sí. Eso sí. Entonces, otra pregunta de acá de Félix nos dice, ¿el dataset puede venir ya de una base de datos que se encuentra en el servicio de Azure? Un clúster para que los datos vengan de manera dinámica, para así poder hacer ese tratamiento de datos en Machine Learning. Sí, ahora mismo los datos, vamos a ver, no quiero el tour, ves aquí por ejemplo tienes un tour. Yo no sé si es porque yo no tengo instalada una base de datos de Azure aquí, pero vamos a ver, aquí hay tipos. Sí, mira, Sí, se puede. efectivamente sí que tenemos aquí más tipos, ¿eh? Yo es que solamente he trabajado con ficheros, pero sí que se puede. Mira, de nuevo, objetos R. Vale, pues sí. Muy bien. La próxima pregunta es... de Joe igualmente dice que HTML es muy parecido a SSIS. Bueno, no necesariamente. Ah, bueno, no. Pero digamos que tiene la idea esa del flujo. En el sentido del flujo, sí. La verdad es que sí, cuando nosotros vemos este tipo de tratamiento, por ejemplo, que tenemos aquí, sí, entra el dato, escogemos las columnas, va por un lado o por el otro, porque realmente va por un lado o por el otro. Lo que pasa es que no es como Integration Service, que sí es verdad que vemos cómo el dato fluye, ¿no? Pero sí, en ese sentido sí que se parece a un flujo. No deja de ser un flujo de tareas que son configurables. Está muy bonito y además, bueno, pues queda un mundo a mí por saber y de lo que sé por contar. Sí. Visualmente se parecen, pero son cosas totalmente diferentes. Sí. Bueno, Aquí no los tenemos más componentes. preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, es el momento para hacerla. Pérez cierra la pregunta que dónde podemos conseguir más información sobre data mining en Excel. Bueno, la verdad, y esto igual no suena bien, pero es lo que hay. Yo no creo que haya mucho escrito, especialmente en castellano, salvo por aquí, que es el blog técnico que yo he escrito. Si nos vamos a mi blog, series temáticas, analizar datos, parte 1 y parte 2, a lo que están dedicándose es precisamente a todos estos temas de minería de datos con Excel, que esto en su momento lo hice yo con Excel 2007 y SQL Server 2005, pero está totalmente vigente, ¿eh? Luego ya en 2010 es lo mismo,
Excel 2013 es lo mismo. Aquí no hemos tenido ningún cambio. Creo que por algún lado había una casilla de verificación que había cambiado. Entonces, lo que me dediqué fue a, precisamente como no lo encontré, escribir sobre sobre estos casos. Esta era la primera. Y en la segunda parte, pues aquí estos de detectar categorías y rellenar y todas estas opciones. Además, ya les digo, nos queda un montón digamos, características que no vimos. Por ejemplo, en el caso de resaltar excepciones, que fue la que vimos, ven, aquí explico cómo se configura y luego cómo se leen, cuáles son los resultados, qué significa esta tabla, qué pasa con estas excepciones que hemos visto, y así. En español, es decir, hay libros, lógicamente, hay libros y la ayuda del propio producto la tenemos para español, para Office y para SQL Server también lo tenemos información sobre esto. Yo lo que me dediqué fue a escribirlo para dejarlo especialmente para mis alumnos, para que quedara esto definido así. Muy bien, solo queda decir que muchas gracias, ¿verdad?, por tu tiempo y el tema. Y esperamos que, ¿verdad?, nos acompañes más frecuentemente durante los eventos durante el año y eso, y en el próximo 24 horas del próximo año. A la audiencia les recordamos que ahora ya tiene que estar empezando la charla de Guillermo Caicedo, Administración de Soluciones de Power BI, y la siguiente charla es un cambio que hubo, la va a dar Alejandro Cordero. Nos va a estar hablando sobre una charla de SSIS. Así que los invitamos a participar de la próxima charla. Muchas gracias, Ana, y nos vemos en muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación y aquí me tienen. Gracias, un placer. Hasta luego.